Aleluya, con ese espíritu de amor, pues ponte de pie y vamos a adorar al Rey. Aleluya, nosotros tenemos la bendición, la capacidad de crear una atmósfera para que el Espíritu Santo se manifieste en medio de su pueblo. Así que vamos a adorarle a Él. Vamos a decirle: Señor, tu Espíritu está aquí. Sabemos que tu Espíritu quiere hacer algo. Aleluya, sí, Señor. Jesús, recibe nuestra adoración, Señor. Conmigo esto. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Espíritu está aquí. La atmósfera cambiada está. Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por
¿Cuántos así lo creen en esta mañana? Señor, necesitamos de tu Espíritu para proclamar tu palabra. Dice que tu palabra es inspirada por ti, Dios. Sin el que la inspiró, Señor, no hacemos nada proclamándola, Dios. Si no la proclamamos bajo la acción, la dirección y la revelación de tu Espíritu, Señor, si no la recibimos bajo la revelación de tu Espíritu, tu palabra no funciona, Dios. Tu Espíritu es el que la traduce, tu Espíritu es el que la enseña, tu Espíritu es el que la revela, tu Espíritu es el que nos hace entender. Y eso te pedimos que suceda en esta mañana. Que tu Espíritu Santo cambie la atmósfera. Que tu Espíritu Santo haga milagros. Que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Respire profundo y sienta y disfrute cuán precioso, cuán bello es adorar y glorificar el nombre del Señor. La adoración es el acto más maravilloso, es el acto más liberador que puede existir en toda la tierra. Adorar a Dios. Y damos gracias porque en adoración nos preparamos para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Hemos proclamado esta serie durante este mes, el mes de la familia, el mes de febrero, el mes donde se habla del amor y la amistad. Hemos hablado acerca de diferentes fases que Dios quiere por las cuales nuestra familia pase. Esas fases las cuales restauran el proyecto y el diseño de Dios, la intención inicial, la idea de Dios a la hora de crear la familia. La familia es la célula, la base, la médula de la sociedad es la familia. Por eso el diablo trata de destruir los matrimonios. Por eso el diablo trata de destruir la familia, porque sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad. Por eso esta serie trata de pasarnos por 4 niveles y utilizar 4 familias, ejemplificando los 4 niveles para restaurar el diseño de Dios en nuestra casa, en nuestra familia. El pecado ha destruido ese diseño, el pecado ha desfigurado ese diseño, y una de las estrategias, de las artimañas del pecado y del diablo que ha tratado de hacer es la cultura, tratar de que las diferentes culturas reflejen cosas opuestas o reflejen cosas que son variantes, torceduras a lo que es el diseño de Dios. Y la palabra de Dios lo que hace es devolvernos ese diseño, restaurar ese diseño. Decíamos, el primer paso para restaurar ese diseño nos enseñaba a una familia que no era una familia perfecta, era una de esas ¿qué familia? La familia de Noé. Pero ¿cuál fue la virtud de la familia de Noé? A pesar de que no fue una familia perfecta, tuvo la virtud de ser una familia que pactó con Dios. Lo primero que debemos estar conscientes es que si queremos restaurar ese diseño, tenemos que estar dispuestos a pactar con Dios. Empezar bien. Nada que empieza mal termina bien. Todo lo que empieza bien termina bien. ¿Quieres terminar bien con Dios? Empieza bien. Dios funciona con gente de palabra, porque Dios opera por la palabra. Así funciona Dios. El mundo fue creado con la palabra, así que Dios espera que cuando tú vayas a funcionar con Él, que cuando tú vayas a relacionarte con Él, tengas palabra en lo que dices. Así que Dios espera que así mismo como Él ha empeñado su palabra contigo, que tú también empeñes su palabra con Él. Pacto. Segundo nivel de restauración de Dios es precisamente esa, la restauración. La familia, ahí veíamos la familia de Ruth, una familia que pactó con Dios y como que pactó con Dios fue restaurada. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y ahí vamos a ver cómo la familia de Ruth, de estas 2 mujeres viudas, mujeres extranjeras, primero Noemí era extranjera en Moab y después Ruth era extranjera acá en Belén, qué sé yo, tremendas. La teoría de las probabilidades hizo tierra acá, porque todas estas mujeres, las probabilidades de éxito que tenían eran nulas. Sin embargo, pactaron con Dios y Dios las restauró, implicaron el camino de restauración. Así que vas a hacer tierra la teoría de las probabilidades si solamente pactas con Dios. Dios te restaura. Decíamos, la tercera familia que veíamos ya en el Nuevo Testamento es que después que pactas con Dios y Dios te restaura, Dios te da una nueva visión. Dios te da metas, Dios te da propósito, Dios te da asignación. Y esa asignación de Dios la veíamos en la familia de los Zebedeos, cuando aquella madre que vino con una visión, pero una visión un poquitico distorsionada.
el reino no es el centro. No, mis hijos yo quiero que sean el centro. Lo más importante para mí no es tu reino, sino es qué lugar tienen mis hijos en tu reino. Y entonces eso no es buscar el reino de los cielos. Eso es buscar los intereses personales. Y Jesús le cambió la visión a aquella mujer. Jesús restauró la visión de aquella mujer y le dio la visión del reino de los cielos. Si tus hijos quieren ir conmigo y reinar conmigo, tienen que beber de la misma copa y pasar por el mismo bautismo que yo de ser pasado. Para llegar entonces al cuarto paso, y digamos que es el último nivel de restauración que se puede expresar en una familia, y es la familia en ministerio. Leíamos en el devocional el texto de Josué, y cuando se habla de una familia en ministerio siempre se piensa, wow, va a hablar seguro del texto de Josué. Pero cuando usted lea la parte de abajo del boletín y usted se da cuenta cuál es el texto base del sermón, va a decir, ay, no va a utilizar el texto de Josué para el sermón, porque el texto de Josué es el clásico que siempre se ha usado. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Allí el texto, pues ese es el texto de la familia en ministerio. No, se equivocó. Vamos a utilizar el texto de una familia en el Nuevo Testamento. Está escondidita allí en el Nuevo Testamento, allí muy solapada. ¿Por qué? Porque es el texto de una familia que empieza a hablarse en un capítulo del libro de Hechos de ellos. Y si usted deja ahí y se olvida de esa familia y sigue leyendo el libro de Hechos, después más adelante hay otra referencia a esa familia que, como que el tema del capítulo no es necesariamente esa familia, se pierde el desenlace de la historia. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar esta familia y unir estos dos textos, usted se da cuenta que este fue un preciosísimo ejemplo de una familia en ministerio. No es nada más y nada menos que la familia del diácono. Sí, diácono. Ay, el pastor dijo una mala palabra. No, diácono no es mala palabra. La familia del diácono, y vamos a ver qué quiere decir eso. La familia de Pablo. No, ¿la familia de quién? De Felipe. De Felipe. La familia de Felipe. Vaya conmigo allí, por favor, a Hechos capítulo 21, los versos del 8 al 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista. ¿El quién? El evangelista. Ay, pero si me habían dicho que era diácono. Habían dicho que él era de los que servía las mesas a las viudas allá en Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasó? Que ahora pasan unos cuantos capítulos y me lo encuentro. Ya no vivía en Jerusalén, ahora vivía en Cesarea. Y ya no le llaman el diácono, ya no servía las mesas, ahora le llaman evangelista. Wow. Y mire lo que dice: que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Aquí está el texto de Felipe. No se preocupe, se va a chupar los dedos. Domingo pasado decíamos que la visión sin servicio es un espejismo. Cuando usted puede tener una visión en su ministerio, usted puede venir aquí a la iglesia con las ansias más grandes de poder servir a Dios. Pero te lo voy a decir de nuevo: si esa visión no la llevas a cabo por medio del servicio, eso no es una visión, eso es una pesadilla. Es un puro espejismo. El servicio es las ruedas de tu visión. Usted puede llegar a donde Dios lo quiera llevar si usted solamente tiene un corazón de siervo. Usted puede llegar a donde Dios lo quiera llevar. Usted nunca va a imaginarse a dónde Dios lo puede y quiere llevar si solamente te consagras a tener un corazón de siervo. Porque cuando yo tengo un corazón de siervo, no le ofrezco resistencia a Dios. Y un día vas a abrir los ojos y vas a decir: ¿quién me lo iba a decir a mí? ¿Alguna vez te has visto en ese punto? ¿Alguna vez te has encontrado sirviendo al Señor y de pronto estás haciendo algo que tú piensas 10 años atrás y tú dices: wow, ¿quién me lo iba a decir a mí que yo haría esto sirviendo al Señor? Nunca serás capaz de imaginarte a dónde Dios te puede llevar, cómo Dios te puede usar, si solamente tienes un corazón de siervo. El servicio es lo que te habilita, el servicio es lo que te moviliza para Dios llevarte a donde Dios te quiere llevar.
Jesús dijo, el más grande es el que sale en la foto. Así lo dijo Jesús. Vaya a Facebook, acá pues los que más salimos en las fotos, esos son los más grandes. Conversaba con una persona esta semana y le decía, en esta iglesia, hermana, en el reino de los cielos los más grandes no son los que salen en Facebook, los más grandes son los que sirven. Y muchas veces los que más sirven son los más invisibles en la tierra. Aquí está el texto de un hombre que se dedicó inicialmente a ser uno de esos siervos aparentemente invisibles. Felipe en el capítulo 6, y lo vamos a ver luego en lo que es la progresión de Felipe. Felipe en el capítulo 6 del libro de Hechos fue escogido para servir las mesas. Pastor, yo que soy graduado de servir a las mesas. Pastor, yo que me he visto tan bien para venir acá los domingos, y si me ensucio, pastor, no. Felipe fue escogido para servir en las mesas. Y eso fue lo que se consideró la génesis, el inicio del servicio, del ministerio de Felipe. Ahora te puedes preguntar, ¿qué cosa es un ministerio? ¿Qué es un ministerio? Escúchame bien porque te va a hacer falta esta definición. Es una definición bien sencilla, no la vas a encontrar en ningún lugar. Aprovecha que ahí te va. Si entiendes esto, entendiste qué cosa es un ministerio y entendiste lo que Dios quiere hacer de tu vida. Ministerio es, número uno, la asignación divina, la apropiación personal y la aceptación comunitaria de tu asignación en el cuerpo de Cristo. Eso es ministerio. Ministerio es la asignación que Dios te da. Cuando tú aceptas esa asignación y cuando el cuerpo de Cristo también te acepta, eso se llama un ministerio. Es decir que número uno, un ministerio tiene que ser otorgado por Dios. Número dos, tiene que ser apropiado por ti. Y número tres, tiene que ser aceptado por ¿quién? Por la comunidad en la cual tú ejerces tu función. Y te lo voy a demostrar. Efesios capítulo 4, los versos del 11 y al 12. Te voy a invitar, ponte los espejuelos de eso que te acabo de decir y lee ahora ese texto con esa visión. Así, ministerio es la asignación divina, la apropiación personal y la aceptación comunitaria de nuestra función en el cuerpo de Cristo. Mira eso ahora en el texto de Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿De qué? ¿La obra de qué? Del ministerio. La función de cada ministro es perfeccionar la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir que yo ejerzo mi ministerio cuando mi función habilita a otro para ejercer su función. Ministerio es cuando lo que yo hago habilita a otro a ejercer su función. De lo contrario no es ministerio. Ministerio, ¿de dónde viene? Ministerio viene de la palabra griega. Viene de la palabra griega que se pronuncia diakonos. Esa palabra quiere decir servir o función de servicio. Por eso a los que sirven en la iglesia se les llama diáconos, ministerio de servicio en la iglesia. Es decir que esa es la función del ministerio. Cuando yo recibo de parte de Dios una asignación, y no solamente recibo, sino me la creo. El problema del cuerpo de Cristo no es que Dios no tenga asignación para cada uno de nosotros. El problema es que somos tan fríos espiritualmente muchas veces que no nos creemos lo que Dios nos ha dado. Dios tiene asignaciones para ti, el problema es que no te las crees. Ay, pastor, yo. Ay, señor, yo. Y estamos simplemente poniendo pretextos. Dios tiene un ministerio para ti, el problema es que ya te lo creíste. Ministerio es cuando Dios te lo da y tú te lo crees. Cuando Dios tiene algo para tu vida, cuando Dios quiere usarte de una manera que tú no
te imaginaste, Dios te dice, te quiero usar en esto, y eres tan usado y tan atrevido que te lo creíste. Y cuando tú te lo crees y el cuerpo de Cristo también te lo acepta, entonces tienes que un ministerio delante de Dios. Eso es un ministerio, lo cual nos habilita para habilitar a otros. El ministerio, la familia en ministerio, el hecho de que las familias enteras estén en ministerio, es el diseño original de Dios. Es el diseño original de Dios. No te quiero abarrotar, y simplemente escogimos algunos textos nada más, porque si empezamos a leer textos de estos, pues el sermón se va completo en esto. En el libro de Hechos y a lo largo del Nuevo Testamento sobran los textos que nos van a demostrar a nosotros la intención de Dios, de que lo que Dios quiere para nuestra casa es que nuestra casa entera esté inmersa ¿en qué? En el ministerio cristiano. Hechos 2:46 dice, y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Hechos 4:34 dice que allí había uno José, que después fue conocido como Bernabé. Este servía a Dios hasta con los murciélagos de su casa. Hechos capítulo 9 dice que Pablo entró a donde Ananías. Oiga, imagínese usted, Pablo era un tipo peligroso para los cristianos. Ananías era un archiconocido cristiano, y este cristiano metió al perseguidor de los cristianos en su propia casa, con su hija, con sus hijas, con su familia y con todas las cosas. La familia de Ananías era una familia en ministerio. No, pastor, yo sigo al Señor, pero yo no arriesgo a mi familia. Eso no es una familia en ministerio. No, pastor, yo sirvo al Señor, pero mis hijos tienen que acostarse temprano los martes por la noche. Eso no es una familia en ministerio. Hechos capítulo 10, Pedro en casa de ¿quién? De Cornelio. Hechos capítulo 12 dice que oraban. Pablo y Silas estaban presos en la cárcel, y dice que estaban en casa la familia entera orando por estos dos que estaban ¿dónde? En la cárcel. Hechos capítulo 16 y segunda de Timoteo 1, 4 y 5. Ahí está la fe que habitó primero en tu abuela, después en tu mamá, y después ahora ¿en quién? La familia en ministerio. Hechos capítulo 16 verso 14 está la familia de Lidia, la vendedora de púrpura. Hechos capítulo 16 verso 31, el carcelero de Filipo cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ah, ok, no termina. ¿Tú y quién? La familia en ministerio. Hechos 18 y Romanos 16, ahí está los cristianos todoterreno. Priscila y Aquila, estos que tuvieron que salir huyendo de Roma, y donde quiera que llegaron, con toda su familia siguieron sirviendo al Señor. Ahí está en Hechos 18, Cripto, mira ahí, un nombre nuevo para un varón, Cripticito. Cripto, un acto dignatario de la sinagoga que servía al Señor. Romanos 16, otro nombre para hijo varón, Aristóbulo. Romanos 16, otro nombre para el varón, Narciso. Romanos 18, Romanos 16, otro nombre de hijo varón que también es Narciso. Rufus y su madre servían al Señor. Fíjate cuántos nombres puede tener ahí. Los abuelos sobre todo, que son muy buenos poniéndole el nombre a los nietos. Búsquese esos problemas. Primera de Corintios 1:16, Estefanas, la familia de Estefanas. Y si quiere ver en el boletín de las que usted se lleva para su casa, cada semana usted va a poder ver una familia diferente. Cada día, perdón, va a haber una familia diferente que estaba sirviendo al Señor, todos unidos. Todas estas familias, en todas estas familias, ¿sabes qué ocurrieron? Ocurrieron milagros y manifestaciones del poder de Dios, que están escritas en la palabra de Dios. Hay milagros, escúcheme muy bien lo que te voy a decir. Muchas veces vivimos frustrados porque queremos que ocurran en nuestras vidas y en nuestras casas milagros que solamente ocurren en un ambiente de servicio a Dios. A ver, te lo voy a decir de nuevo.
Muchas veces queremos y vivimos frustrados porque no ocurren los milagros que queremos que ocurren en nuestras casas. ¿Y sabes por qué esos milagros no ocurren? Porque hay milagros, hay manifestaciones del poder de Dios que solamente ocurren en un ambiente de servicio a Dios. Nos frustramos porque le pedimos a Dios que haga una obra que solamente ocurre cuando se le sirve a Dios. Fíjese, el ministerio es el medio ideal en el que Dios opera. Dios opera bien cuando tú tienes otra mentalidad. Dios te ama, Dios te cuida, Dios te sirve, Dios te bendice, Dios te contesta. Pero pregúntale a Dios cómo Él funciona mejor. Dios se siente cómodo para operar en tu vida cuando tu vida es una vida en ministerio. Dios se siente cómodo para operar en tu casa cuando tu casa es una casa en ministerio. El ministerio es el ambiente favorito de Dios para operar. Hay milagros que solamente ocurren cuando servimos al Señor. Al humilde Dios lo mira ¿cómo? Más al altivo lo mira ¿cómo? Ministerio es eso. Ministerio es humildad. Ministerio es humildad. Ministerio es acercarme a Dios. Ministerio es ponerme de cerquita al corazón de Cristo. Ministrar es un acto espiritual. Por eso nuestra visión, como decía la pastora, alabamos a Dios por la vida de esas niñas que danzan adelante, por la vida del grupo de alabanza, por la vida de todos estos ministros en nuestra iglesia, porque usted viene por los ujieres y por todos los ministerios en nuestra iglesia. Cuando usted viene aquí el domingo, los ve el domingo. Venga el martes, los va a ver el martes. Venga el viernes, los va a ver el viernes. Vaya a Jason City el lunes, los va a ver el lunes ministrando. El miércoles los va a ver ministrando. Porque ¿sabe qué? El ministerio es el ambiente favorito de Dios. El ministerio es el ambiente favorito de Dios. Nadie da lo que no tiene. Por eso le decimos a una persona: ¿quiere servir en esta iglesia? Ven entre semana a llenarte, porque entre semana es cuando ocurren las mejores cosas que ocurren en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la familia en ministerio. Ahora, ¿cuál era la familia de Felipe? ¿Y por qué la familia de Felipe la tratamos? Porque la familia de Felipe era el ejemplo típico de una familia que asumió el diseño original de Dios. Es la familia que llegó a esa cúspide de llegar a ser una familia en ministerio. Hechos capítulo 6. Usted se encuentra ahí en Hechos capítulo 6 que Felipe fue escogido no como evangelista, no fue ni escogido como uno de los 12 apóstoles. No, Felipe fue escogido como uno de los que iba a servir las mesas. Hechos capítulo 6, los versos del 1 al 7. Pero fíjese, después de esa elección, usted va al capítulo 6 de Hechos. Y si leyó ahí nada más a Felipe, se perdió la mejor parte de la historia. Avance un poquitico más y vaya al capítulo 8 de Hechos. Hechos capítulo 8, los versos del 1 al 3. Ahí se va a encontrar que Felipe, que era uno de los 7 diáconos escogidos para servir las mesas, dice que tuvo que poner piel polvorosa. ¿Sabe qué quiere decir piel polvorosa? Dígame si en su país no se entiende eso. Paticas, ¿pa' qué te quiero? Mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Felipe tuvo que salir corriendo de Jerusalén porque hubo una persecución contra los cristianos. Y dice el capítulo 8 de Hechos que los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. El resto, incluyendo aquellos 7 varones que habían escogido, tuvieron que salir corriendo. Tuvieron que salir huyendo de allí. Hechos capítulo 8 vino la persecución. Pero después en Hechos capítulo 8, los versos del 4 al 25, te vas a encontrar a Felipe, que por la persecución llegó a Samaria. Y allí en Samaria dice que ¿sabes lo que sucedió? ¿Sabes lo que provocó? En Samaria Felipe provocó un Pentecostés allí en Samaria. Felipe provocó un derramamiento del Espíritu Santo ahí en Samaria. Dice que el Espíritu se derramó ahí en Samaria como se derramó en Jerusalén. Porque cuando tú eres un siervo, donde quiera que Dios te lleve, Dios se va a manifestar.
Porque solamente eso, no importa si la persecución, no importa si me están buscando y no para hacerme el baby shower, para lo que sea que me estén persiguiendo, a donde yo llegue, por lo que llegue, Dios se manifiesta, porque es al Dios al que yo sirvo. Porque yo no llegué aquí porque quise, yo llegué aquí porque Dios me trajo. Y muchas veces la persecución es el Mercedes-Benz de Dios. Muchas veces la persecución es la limusina donde Dios lleva a sus siervos a donde Él quiere. Aquí está este hombre que salió por persecución, por voluntad de Dios, y llegó allí en Hechos capítulo 8 a establecer el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu en los samaritanos, a cumplir la misión de Jesús, donde había dicho: vayan primero a las ovejas perdidas de Israel, y después Jerusalén, después Samaria, y después hasta lo último de la tierra. ¿Sabes quién cumplió eso? Si analizas un siervo de Dios en el cual se cumplió la gran comisión en los 3 niveles de asignación de Jesús, ese fue Felipe. Jerusalén, Samaria, y aquí te va los próximos. Porque después en el mismo capítulo 8, los versos del 26 al 39, dice que movido ya no por la persecución, ahora movido por el Espíritu, dice que Dios había un carro donde iba subido un morenito, y dice que ese morenito era africano, etíope, y dice que el Espíritu Santo lo dijo: súbete al carro. Wow. Imagínense que Dios le diga: vaya a Ybor City a las 2 de la mañana. Bueno, súbete al carro. Súbete al carro. Allí dice que Dios propició que ese que iba en ese carro era un africano que aceptó a Cristo en su corazón. Dice que Felipe le dijo: párame el carro aquí mismo, donde hay un poquito de agua por aquí, ven para acá que te voy a bautizar aquí mismo. Dice que allí mismo lo bautizó, y dice que allí mismo el africano siguió su camino, y se entiende que este haya sido el que haya llevado el evangelio a los confines de la tierra. Cuando tú te mueves en el propósito de Dios y no por los intereses personales ni familiares, Dios te respalda. De Jerusalén a Samaria y hasta los últimos de la tierra. Si en alguien se cumple las 3 dimensiones de la asignación de Cristo, fue en Felipe. Pero fíjese, vaya conmigo allí, por favor, pastora, búsqueme, no está en el papel, pero búsqueme Hechos capítulo 8, los versos 40, Hechos 8, 40. Más tarde Felipe apareció en la ciudad de Azoto. Es decir, que después que salió de hablar con el africano, ahí viene esto: y se dirigió a la ciudad de Cesarea, y en todos los pueblos por donde pasaba anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús. Es decir, que Felipe pasó por Azoto, todas las ciudades donde llegaba anunciando ¿a quién? El evangelio de Jesucristo, hasta llegar ¿a dónde? A Cesarea, donde después no los encontramos con su familia. Hechos 21, del 8 al 9, léamelo nuevamente. Al otro día, saliendo Pablo, los que estaban con él y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. ¿A dónde? A la misma Cesarea donde anteriormente en el capítulo 8 nos habían dicho que vivía Felipe. Entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora, una de las grandes características que puedes ver en la familia en ministerio, que aprendemos de la familia de Felipe, es la evolución ministerial. Evolución. El ministerio cristiano, la familia en ministerio, no es una familia estática. Así que dale un codacito que está a tu lado, al que está, dile: evoluciona. Evoluciona. Ana, ¿quién se lo dijo ahí? Doris, por favor, díselo a Anita ahí que está solita ahí. Dile: Anita, evoluciona. Alabado sea el Señor. Georgina, ¿ya se lo dijo a Pedro ya? Perfecto. Evoluciona. Una de las características de la familia en ministerio es la evolución ministerial. Todo el que está en ministerio sirviendo a Dios evoluciona. Vas de un nivel al otro.
Lo que estás haciendo hoy no te vas a retirar haciéndolo. Lo que estás haciendo hoy no te vas a ir al cielo haciéndolo. Si estás aquí es porque Dios tiene algo nuevo. Evoluciona. Empezó este hombre como diácono al servicio de las mesas, pero tenía un corazón de siervo. No te preocupes por lo que estás haciendo hoy, como sea visto. Ay, esto que hago en la iglesia no es de lo que más vale, no es de lo que más brilla. Preocúpate por tener un corazón de siervo. Empezó como diácono al servicio de las mesas, evolucionó a evangelista en Samaria, evolucionó a evangelista a llevar el evangelio a África, evolucionó a llevar el evangelio a Azoto, a todas las ciudades donde llegaba, hasta llegó y se asentó en Cesarea, y dice que allí en Cesarea había evolucionado a un nivel superior de ministerio. ¿Sabes cómo se llamaba? Padre de profetas. Wow. Yo no sé tú, quizás tú te puedas llenar la boca de orgullo y no te alcanza el aire que tengas dentro de tus labios para decir que tus hijos se gradúan de tal universidad, de tal universidad. Hay algo mejor que eso. Hay algo mejor que eso. Felipe llegó a ser padre de profetas. ¿Cuántos levantan hoy la mano y dicen: Señor, yo quiero ser padre, yo quiero ser madre de profetas? Si yo quiero que mis hijos vayan a las mejores universidades, si yo quiero que tengan buenos trabajos, si yo quiero que ganen mucho dinero, si yo quiero que tengan todas las riquezas que Dios ha dado en la creación, pero por encima de todo eso, yo quiero que sean profetas del Altísimo, profetas de Dios. Hay algo mejor, hay algo superior que cualquier beneficio material que las hijas de Felipe podían alcanzar. Este hombre llegó a ser diácono, evangelista a un nivel provincial, evangelista a un nivel mundial, y llegó a ser padre de profetas. Hermano, enseña a su familia a ser flexible, a ser versátil. Enseña a su familia a ser sensible al mover de Dios. ¿Quieres que te diga algo de lo cual soy testigo? Cuando tú pones a Dios en primer lugar, Él se ocupa de tus hijos. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, no te preocupes dónde están hoy. No te preocupes dónde tus hijos están hoy. Preocúpate por dónde está Dios en tu vida hoy. A ver, te lo voy a decir de nuevo. No te preocupes dónde están tus hijos hoy. Preocúpate qué lugar ocupa Dios en tu vida. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, Dios se ocupa de tus hijos. Y fíjese, Felipe fue movido de una ciudad a otro, no por intereses personales, sino por intereses ministeriales. ¿Cuáles son los intereses que te mueven? ¿Cuáles son los intereses que te mueven? ¿Cómo llegaste aquí y a dónde vas? ¿Cuáles son los intereses que se mueven? La familia en ministerio no se mueve por intereses personales, se mueve por intereses ministeriales. Yo no me muevo por intereses que me sirven, yo me muevo por intereses que sirven. El resultado, Felipe se movió de una ciudad a otra, no porque quiso y no buscando el beneficio de sus hijas. No dice nada que en ningún lugar Felipe se movió a otro lugar porque era una ciudad más segura para sus hijas, porque era una ciudad más bonita, porque tenía, no, dice que Felipe se movía por los intereses donde Dios lo llevaba. Felipe se movía por intereses ministeriales. Resultado, sus hijas fueron profetas del Altísimo. Cuando tú te mueves por intereses del reino, y los intereses que te mueven a tomar las decisiones grandes que tienes que tomar en tu familia son intereses del reino, el rey se ocupa de tus hijos. El rey se ocupa de tus hijos. Sus hijas fueron profetas.
Nunca se movió tratando de beneficiar a sus hijas. Y sus hijas llegaron a ser profetisas del Altísimo. Ahora te voy a hablar de algo te voy a hablar de una cosa rara. ¿Estás listo? Mira a ver si el que está al lado tuyo está dormido, tócalo. Dile, el pastor va a hablar de algo raro. Te voy a hablar de una cosa rara, de una cosa que ya no se habla, de una cosa que ya no existe. Y que te voy a matar unas cuantas vaquitas sagradas que andan por ahí. Te voy a romper un poquitico de adorno que tienes en tu cabeza. Voy a desbaratar un poquitico de cosas que tienes en tu cabeza. Te voy a hablar de una cosa que se llama ya no evolución ministerial. Ahora, ¿cómo se llama, Mónica? Dímelo, cuéntamelo. La próxima, ¿cómo se llama? ¿Se me olvidó? Linaje ministerial. ¿Sabe qué cosa es linaje ministerial? Linaje viene de que cuando tú tienes una orden, ¿va conmigo? Y esa orden o esa capacidad o ese título que tú tienes, tú entonces lo heredas ¿a quién? A tus hijos. Es decir, que no se trata de una herencia material, se trata de un título, de una orden, de un reconocimiento. ¿Quién dijo que los hijos de pastores tienen que ser pastores? ¿Quién dijo que los hijos de los músicos tienen que ser músicos? ¿Quién dijo que los hijos de los maestros tienen que ser maestros? Aquí están mis padres y voy a hablar aquí delante de ellos porque hablo honestamente, no hablo de espalda de ellos. Mi mamá pastora y mi papá contador. Y cuando chiquito dije que habían dos cosas en mi vida que nunca quise hacer. Adivine cuáles son. Ni pastor, ni contador quiero ser. ¿Tengo que hacerle el resto de la historia? ¿O ya la sabe ya? Contador no fuiste, ahí que eres malo. No, pero me dijo una contadora. El linaje ministerial, escúchame muy bien. ¿Sabes qué cosa es linaje ministerial? Linaje ministerial es la transmisión de la asignación que Dios te ha dado. Aleluya. Dios te ha dado a ti como padre y como madre una asignación. Linaje ministerial es cuando tú te dedicas a transmitir esa asignación que Dios te ha dado. Hay una asignación de Dios en ti. Y si mal es que no la transmitas, peor es que no la sepas. Si mal es que si antibíblico es que yo no transmita a mis hijos la asignación que me ha dado, peor es que yo no sepa cuál es la asignación que Dios me ha dado. ¿Cuál es el ministerio que Dios me ha dado? ¿A qué Dios me llamó? Te tengo una noticia. Si estás sentado y si tienes tus sentaderas puestas en una silla de esta iglesia, Dios tiene un ministerio para ti. No existe eso. Cristiano que no tenga ministerio, eso no existe. Para cada hijo suyo, Dios tiene un ministerio. Lo que pasa es que el diablo nos ha entretenido, endrogado y alcoholizado nuestra mentalidad y nos ha destruido el concepto de linaje ministerial. ¿Quién dijo que mis hijos tienen que hacer lo que yo soy? Sí, yo quiero que mis hijos se queden con mi herencia y vivo y trabajo todos mis días. Incluso mando el reino de los cielos al fondo de mi gaveta con tal de que mis hijos, cuando yo no esté aquí, puedan tener lo que yo les dejo. Pero nunca me preocupo por dejarle la asignación ministerial a mis hijos. Houston, we have a problem. Tenemos un gran problema, Houston. Y ese es el problema que sucede en las familias. Ese es el problema que sucede en la iglesia. Que hemos perdido el concepto del linaje ministerial. Aquí te lo tengo. Descubre lo que Dios tiene para ti. Descubre el ministerio que Dios quiere para ti y preocúpate por pasárselo a tus hijos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el diseño de Dios para cada familia, Dios se encargó de que al menos uno de los hijos de la familia asumiera el linaje ministerial. Y fíjese cómo usted ve la familia y usted ve todo el linaje de Cristo. Mateo capítulo 1, usted abre allí y empieza a ver todo lo que es el linaje de ¿quién?
de Jesús y usted va a todas las genealogías en la Biblia están para eso, para que tú te enteres que de todos tus hijos hay uno. De todos tus hijos, al menos hay uno. ¿Cuántos hoy en fe pueden decir hay uno? ¿Cuántos hoy pueden decir de mi casa hay uno? De mi casa al menos hay uno que va a seguir ese linaje. Allí está. Y usted ve en todas las listas ministeriales, están todas las listas familiares, están que fulano engendró a fulano. Pero fue fulano el que Dios escogió para que siguiera ese linaje. De todo el Antiguo Testamento, el linaje sacerdotal, el linaje de los levitas. Dígame quién era. Era que a ver quién quiera, vamos a meter papelitos a ver quién sacó la crucecita. No, era la familia de Aarón. No, era la familia de quién, de Leví. Y cuando allí la familia de Aarón falló en que quedara un sucesor, juicio de Dios vino sobre ellos. Cuando allí la familia de Leví falló y se corrompió, y ahí estaban entonces los levitas haciendo cualquier cosa menos lo que Jehová lo había mandado, juicio de Dios vino sobre ellos. Porque la voluntad de Dios es que descubras el ministerio y que lo heredes. Tristemente, no es preocupación definir cuál es nuestro ministerio, pero peor también es quién va a tomar este ministerio en mi casa. ¿Quién va a darle seguimiento en mi casa? ¿Por qué tiene que venir de otro linaje alguien a hacer lo que Dios llamó a hacer a tus hijos? ¿Por qué tiene que venir otra gente a decirte lo que Dios te mandó a decirte, a decir tú como padre? ¿Por qué tiene que venir otra gente a enseñarle a tus hijos lo que Dios te mandó a que le enseñes tú como padre? ¿Por qué tiene que venir alguien más cuando Dios te ha llamado y te ha llamado con un linaje ministerial? Aleluya. Yo no sé si ya la palabra de Dios lo creó, porque eso es lo que habla la palabra de Dios. Quizás tú entraste aquí en esta mañana sin esa mentalidad, pero la palabra de Dios que se ha hablado aquí en este momento ya creó eso ya. Y tú puedes decir, ay, yo quiero vivir bajo un linaje ministerial. Yo quiero vivir bajo un linaje ministerial. Yo quiero descubrir lo que Dios tiene para mí. Pero no solamente quiero descubrirlo, quiero heredarlo. Aleluya, Señor. Quiero pasarlo. Quiero pasarlo. Quiero que de mis hijos haya uno que se pare. ¿Dónde? Aquí. Y que ocupe el linaje ministerial que Dios me ha llamado. No es tuyo, es de Dios. Y cuando tú tienes consciente de que el ministerio no lo escogiste tú, Dios te lo asignó. ¿Sabes de quién es problema? No es problema tuyo, es problema de Dios. Pero Señor, mira lo lejos que están. Señor, mira cómo son. Señor, mira lo testarudos. Señor, mira las palabrotas que dicen. Señor, mira cómo hacen. Señor, mira cómo vive. Señor, mira con quién andan. El ministerio, ¿quién te dijo que es tuyo? Suéltalo, sorullo. Suelta lo que no es tuyo. No importa dónde anden. El ministerio que Dios te dio, si tú solamente estás consciente de cuál es ese ministerio y estás consciente de que Dios ese ministerio lo tiene también para tus hijos, tú no te preocupes. El ministerio no es tuyo, es de Dios. Di conmigo, Dios se ocupa. Alabado sea Cristo. Y cuando entramos en esa dimensión, cuando entramos en esa dimensión de familia en ministerio, vamos entonces a ver ocurrir milagros que en otro nivel no ocurren. Hay milagros que ocurren cuando pactas. Hay milagros que ocurren cuando te restaura Ruth. Hay milagros que ocurren cuando Dios te da una visión, los Zebedeos. Pero hay milagros que ocurren cuando pones a tu familia en ministerio. Aleluya. Poderoso Dios. ¿Qué necesita tu familia? ¿Qué necesita mi familia hoy? Y mira la pantalla, está ahí en la pantalla. Necesita pacto, necesita restauración,
necesita visión. ¿O necesita qué? Ministerio. Hoy estamos cerrando esta serie y vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a cerrar con broche de oro esta serie. Y yo te voy a invitar, a nuestros niños van a pasar aquí ahora. Yo te voy a invitar que donde estés, tú puedas reunirte ahí con tu familia. Tú puedas reunirte ahí con tu familia. La adoración va a empezar y tú vas a poder empezar a hablar ahí con tu familia. Y yo te voy a invitar, no me empieces a hablar ahí del juego de fútbol que hay esta tarde, no me empieces a jugar, empiézame a hablar ahí de esto que está en la pantalla. ¿Qué necesitamos como familia? ¿Cuál de esas cosas están perdiditas ahí en la casa? ¿Cuál de esas cosas son las que yo necesito? ¿Cuál de esas cosas son las que yo necesito restaurar en mi casa? Y empecemos a tener allí con nuestra familia conversaciones serias, conversaciones espirituales, ahí donde está. La adoración empieza a sonar y empezamos nosotros entonces a entrar en ese nivel de ministración y de comunión con Dios.